El Fondo Monetario Internacional y el gobierno acuerdan un desembolso de $1.000 millones para infraestructura y protección social. La fiscal Diana Salazar defiende la investigación iniciada a 93 asambleístas y pide no usar el derecho penal con fines políticos. Fue detenida una persona relacionada con el asesinato de Don Nasa, según la Fiscalía. El presidente Guillermo Lasso mantuvo un encuentro histórico con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, y encaminan negociaciones para un tratado de libre comercio entre los dos países. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, muy buenas noches. Estas son las noticias de hoy. Ecuador recibirá $1.700 millones más como parte del crédito del Fondo Monetario Internacional en este año. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, quien señaló que con ese desembolso, que llegará en dos partes, se daría por finalizado el acuerdo financiero con ese organismo multilateral. Juan Carlos Aisprúa con el panorama del endeudamiento del país. Finalmente, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, actualizó detalles. Como parte de un acuerdo preliminar, se desembolsarían $1.000 millones para junio próximo. Y luego, tras una nueva evaluación de la economía nacional, se entregarían otros 700 millones a finales de año. Esto permite, por un lado, cerrar cualquier tema de financiamiento del presupuesto general del Estado para el año, asegurando de un financiamiento ordenado, un financiamiento en buenas condiciones, y la existencia de ingresos extraordinarios por el petróleo nos están permitiendo destinar recursos adicionales para infraestructura productiva, para vialidad, para salud, para seguridad, que son áreas claves para el Estado ecuatoriano. Ahora solo falta que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario apruebe de forma definitiva la entrega de esos recursos para Ecuador como parte del acuerdo financiero que se mantiene desde el año 2020 por $6.500 millones, de los cuales 4.800 han sido desembolsados desde el 2020. Una de las políticas y prioridades de este gobierno ha sido priorizar dentro del financiamiento el financiamiento multilateral o bilateral. ¿Por qué? Porque este es un financiamiento que en general tiene plazos más largos, tasas de interés más bajas, costos más bajos para el Estado ecuatoriano. Cuando el FMI desembolse todo el dinero, se dará por terminado el acuerdo financiero con Ecuador. Sin embargo, la relación se mantendrá. Y se seguirá conversando, hemos conversado ya y seguiremos conversando con el Fondo Monetario en los próximos meses para evaluar diferentes alternativas futuras. Puede haber muchos temas posibles. El Ecuador seguirá con buenas condiciones y con una buena mirada de los organismos internacionales porque está haciendo las cosas correctamente y de manera técnicamente adecuada. Este año Ecuador no solo recibirá esos recursos del Fondo Monetario que aún requieren de aprobación definitiva, sino también otros montos por parte de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A propósito, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, estará mañana en el programa de entrevistas Contacto Directo en Ecuavisa, para hablar de este y otros temas. A partir de las 6:55 de la mañana, nuestro noticiero, y a las 7, Contacto Directo con las entrevistas. La fiscal Diana Salazar defendió el inicio de la indagación a 93 legisladores en su presentación ante la Comisión Multipartidista. Aseguró estar obligada legalmente a atender todas las denuncias, en este caso presentadas por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Sin embargo, cuestionó lo que llama uso de la justicia penal como presión política. Patricio Díaz nos cuenta que en esta cita no faltaron los incidentes. Son los momentos de tensión que se vivieron en la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar a la Comisión de Participación Ciudadana. Mientras intervenía el presidente de la comisión, lo interrumpió una legisladora de Creo. Él reaccionó así. Que mientras yo estoy hablando, usted guarda silencio. Esto, ¿tú por qué le vas a gritar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿A qué le vas a gritar?
Y esto tuvo un antecedente. A ver, silencio, silencio. Pues mientras intervenía una de las asambleístas de UNES, el coordinador de CREO pedía se centre al tema. Esto no es un tema de callar, es un tema de que usted, al igual que yo, tenemos que cumplir las leyes que nos rigen. Asambleísta Flores. Es una comisión de mayoría correísta y a la comparecencia acudieron más legisladores de esa bancada. Los visitantes eran los oficialistas. Aquí la fiscal les habló directamente. Dice que la ley la obliga a investigar todas las denuncias, aunque sean de la presidenta de la Asamblea y aunque se trate de 93 legisladores. No es correcto que se involucre el sistema de justicia en una pugna política, ni se juegue con la fe pública. Sin embargo, aclaró que ellos no están acusados de nada, que es una etapa previa. Pero sobre la denuncia de la presidenta Yori, sí le quedan inquietudes. Pero esto sí le da a pensar a la Fiscalía que única y exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política. Porque no tiene sentido que en un momento se denuncien a 93 personas, después se denuncien a 81 asambleístas. ¿Y qué vamos a esperar mañana? No solo eso, señaló que los denunciantes no pueden abusar del derecho. Y serán los jueces quienes determinen si se ha actuado con malicia y temeridad. Por eso pido que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías. Recordó que la Fiscalía tiene denuncias por situaciones sociales graves, de género, de violencia, que esto le quita tiempo para trabajar por esos temas. Con reales víctimas que necesitan atención. Al final, la fiscal no pudo responder las preguntas. Los incidentes no dieron las garantías para seguir la sesión. Este miércoles la Fiscalía desarrolló el reconocimiento del lugar de los hechos donde Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, realizó operaciones financieras ilegales en el Ministerio de Defensa días antes de su asesinato. Por este caso, 4 personas civiles están detenidas y 7 militares enfrentan procesos disciplinarios. Paul Romero sigue el tema. Al parqueadero El Playón en los exteriores del Ministerio de Defensa llegó la fiscal Grace Pazmiño junto con peritos de criminalística de la policía para el reconocimiento del lugar de los hechos. De este sitio de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, logró escapar el pasado 7 de abril cuando realizaba operaciones financieras ilegales para la captadora Big Money. El día del allanamiento se incautó dinero en efectivo, 2 vehículos y se procesó a los implicados. Están con prisión preventiva, 4 personas y una persona con arresto domiciliario, por un habeas corpus. Se ha dado todas las facilidades a la Fiscalía para que realicen el reconocimiento. Hemos atendido todos los requerimientos para que no exista ninguna novedad. A la diligencia judicial de este miércoles acudió el abogado de uno de los detenidos, quien explicó qué hacía su cliente en este sitio. Él era una de las personas que había invertido dentro del tema de esto de inversiones con el señor Nazareno y pretendió cobrar. Al momento que viene acá proceden a detenerlo. Por su parte, las Fuerzas Armadas abrieron expedientes disciplinarios a 7 uniformados, 4 oficiales y 3 de tropa, por complicidad para que Don Nasa pueda escapar del ministerio más resguardado del país. Nosotros tenemos un reglamento de disciplina militar en donde consta todo el debido proceso y estamos dando cumplimiento a lo que consta en ese reglamento. Nos preocupa profundamente el hecho de que se intente, a través de estos procesos administrativos, llegar a establecer algún tipo de responsabilidad y provocar injerencias dentro de lo que le corresponde específicamente a Fiscalía. Por el caso Nazareno, el exministro de Defensa Luis Hernández presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de infiltración en zona de seguridad nacional. Se detuvo a uno de los sospechosos en el caso de asesinato de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Así lo informó esta tarde la Fiscalía mediante sus redes sociales. El involucrado fue detenido tras petición de la Fiscalía dentro de la investigación de ese crimen que ocurrió el 14 de abril, cuando Nazareno apareció maniatado con heridas y sin vida en Abaguaña, cerca de Quito. La entidad indicó que en las próximas horas se resolverá la situación jurídica del implicado.
Y esta mañana se produjo un intento de amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo otra vez. Las unidades policiales tuvieron que trasladar a decenas de reclusos para evitar mayores enfrentamientos. Fabiola Santana dio seguimiento a esos nuevos incidentes tras los asesinatos del día lunes. Son los presos del área de mediana seguridad de la cárcel de Santo Domingo. ¿Se lanzaron al otro lado? Desde el techo, cerca de la puerta principal del reclusorio, gritaban a los policías que estaban en los exteriores. Por el momento estamos a la espera de que se están dando algunas requisas al interior del centro y esperamos información. A sus familiares nadie les informaba de la situación al interior, lo que nuevamente provocó incertidumbre. Nada, ellos no dicen nada. Ni siquiera desde allá afuera nos querían dejar entrar. Hermana, estoy demasiado desesperada porque él está sufriendo desesperación allá y nosotros no cómo ayudar. No nos dejan pasar. Allegados también se armaron de palos en la vía de acceso al penal, pues fue bloqueada por la policía en tanto se atendía la emergencia. No hay policía, no hay nadie, que esos manes están sueltos y que ellos están encerrados pidiendo que los salven. Horas después circularon estas imágenes que daban cuenta que nuevamente se retomaba el control del centro penitenciario. Sin embargo, esto generó el traslado de 76 presos pertenecientes a la banda de los Lobos, que habrían originado el intento de un nuevo amotinamiento. Fueron llevados al Centro de Detención Provisional Santa Marta de la misma localidad. Me llamó enante y me dijo, mami, te están echando bomba, otra vez se quieren meter por los techos. Estoy angustiada, no sé si está aquí o si está allá. La situación ocurre a 2 días de los primeros hechos violentos en la cárcel, donde asesinaron a 44 personas y otras 17 aún no son recapturadas. Contradicción entre militares y policías por un supuesto intento de fuga en la penitenciaría de Guayaquil. Según las Fuerzas Armadas, 5 presos quisieron huir entre las visitas, aunque el director de ese centro asegura que no. William Young con más de esta polémica. En estas fotografías se observa a personal de la policía y militares custodiando a reos que presuntamente se quisieron fugar de la penitenciaría de Guayaquil este martes. Incluso el jefe de guardia de la brigada de militares que vigila el exterior de la cárcel lo confirmó. Intentaban mezclarse con los ciudadanos que salían, los familiares que salían de los pabellones. Entonces, en el momento en que abrieron la puerta para la salida de los familiares, ellos salieron corriendo y el personal militar y policial inmediatamente los recapturó. Pero eso lo desmintió el director de esa prisión, Marcelo Castillo, que además es coronel en servicio activo de la policía. Según dijo, solo se trató de un pedido de esos 5 reos para que los cambien de pabellón, que nunca quisieron huir. Abruptamente, 5 PPLs salieron al ingreso de dicho pabellón, gritando a viva voz que por favor sean sacados de ese pabellón. Pero esa es la voz oficial que yo estoy dando. Yo hablo y doy fe porque yo fui parte del procedimiento y estuve en el momento exacto en que se dio este caso inusual. Sin embargo, un tuit de las Fuerzas Armadas contradice las declaraciones del director de la penitenciaría. 5 personas privadas de la libertad intentaron fugarse entre los ciudadanos que salían luego de cumplir el horario de visitas en el CRS de Guayaquil. Al percatarse de este posible intento de fuga, las Fuerzas Armadas impidieron que logren salir de este centro penitenciario. Pero el director de la cárcel insiste en que eso no es así, que adentro todo está controlado, aunque los familiares de los reos temen por posibles traslados desde otras prisiones. De por gusto trajeron a esa gente del otro lado porque va a empeorar acá también. Se va a repetir como anteriormente hubo las matanzas, por gusto trajeron a esa gente de allá hasta acá. Dentro de la penitenciaría hay 6.600 detenidos, el doble de su capacidad, y cada uno de los 12 pabellones son controlados por organizaciones delictivas. La Armada del Ecuador busca reforzar la seguridad en los alrededores del puerto de Pozorja, en Guayas. Construirán un componente de seguridad que servirá para mejorar su servicio contra el crimen organizado en alta mar. Diego Cuenca nos informa. La entrada y salida de los buques en el puerto de Pozorja son apetecidos por bandas narcodelictivas que se disputan ese territorio. En ese sitio del 1 de enero al 11 de mayo del año pasado,
Se registraron 5 muertes violentas y en el mismo periodo de este año, la violencia incrementó y ya son 19 asesinatos. La Armada del Ecuador señala que están en una guerra contra el narcotráfico. Por eso reforzarán su seguridad en esa localidad de esta parroquia de Guayaquil, donde se construirá por parte de DP World el muelle con facilidades portuarias, una estación fija guardacostas en instalaciones tipo contenedores ubicados en las inmediaciones del muelle, además de facilidades habitacionales para el personal militar. La construcción se realizará en cooperación con la compañía DP World Posorja, empresa que administra ese puerto marítimo. Por todo esto estamos muy complacidos de poder contribuir con la realización de esta obra, que bajo el liderazgo de la Armada del Ecuador permitirá brindar protección a los usuarios del puerto. La compañía invertirá $2 millones para esa obra, iniciativa que surgió tras el incremento de producción de droga en los países vecinos. En Colombia, por la tecnificación y por las habilidades que tienen para tener 3, 4, 5 o más cosechas al año. Y esto obviamente desborda las capacidades que tiene dicho gobierno y obviamente tratan de salir por nuestro país. Y esa justamente es la gran amenaza que se está dando. Sí, las autoridades en lo que va de ese año han decomisado más de 86 toneladas de droga en todo el país. Como decíamos, el precio de la gasolina súper bajará desde este jueves. Así lo informó Petroecuador. El precio sugerido será de $4.49, una baja leve. Esto es posible por una leve también caída del valor del barril de petróleo en el mercado internacional. Carla Delgado nos cuenta que desde la Cámara Nacional de Derivados afirman que este cambio no será suficiente para recuperar el mercado. Veamos. Lo hicieron oficial. El precio de la gasolina súper desde este jueves será de $4.49. Así lo informó Petroecuador mediante un comunicado, en el que explica que se debe a la disminución del precio de barril de petróleo y otros factores. Asimismo, se indica que la empresa continúa trabajando para sustituir la gasolina súper de 92 octanos por una de mejor calidad. Para los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, esta reducción de 17 centavos no será significativa para recuperar el mercado. Pero igual sigue siendo un precio inalcanzable para la mayoría de los consumidores de gasolina. O sea, no es que con esta baja se va a recuperar el mercado, para nada, en absolutamente nada. Y más bien se va a mantener el bajo consumo de la gasolina súper en alrededor del 4%. Explican que la migración de la gasolina súper a la extra no solo perjudica al gremio, sino también trae pérdidas al Estado. Pasan del consumo de una gasolina que paga más IVA a una que paga menos IVA. Entonces, el perjuicio por galón es de $1.30 a $1.50 por galón. El precio de la gasolina extra, Ecopaís y diésel está congelado desde el mes de octubre del año pasado. El nuevo precio regirá hasta el 11 de junio. El próximo 24 de mayo, Petroecuador lanzará a licitación internacional 100 pozos cerrados para incrementar la producción de crudo. La estatal produce al momento 400.000 barriles diarios y el objetivo del gobierno es duplicar la producción con inversión privada. Paul Romero nos cuenta más. Petroecuador acelera el proceso de licitación para reactivar 100 pozos cerrados en la Amazonía. El objetivo del gobierno es incrementar la producción estatal, que actualmente es de 400.000 barriles diarios. Según el jefe de proyectos de Petroecuador, Jaime Garzón, existen varias empresas internacionales interesadas en la convocatoria que empezó el pasado 9 de mayo. 60 empresas ya entraron a bajar la información para ya entrar al proceso licitatorio entre 12.000 y 15.000 barriles por día que podríamos obtener de esta reactivación. La reactivación de los pozos se realizará con inversión privada y se estima que empezarían a producir en el último trimestre de este año. El tipo de contrato se denomina servicios específicos con financiamiento. No se paga, sea monetizado en efectivo o se paga mediante especie. Se puede pagar mediante barriles de petróleo.
Paralelamente, Petroecuador lanzará otras licitaciones internacionales para la captación e industrialización de gas asociado de los campos. Además de la atracción de inversión privada, se pretende eliminar los mecheros de gas que contaminan la Amazonía. Tenemos alrededor de 65 millones de pies cúbicos que todavía tenemos que recuperar, captar ese gas, que a la final se transforman en barriles equivalentes, más o menos de 10.000 barriles equivalentes de petróleo. En total serían 391 mecheros a intervenir en los bloques Libertador, Sacha, Auca y Lago Agrio para optimizar la plataforma de gas en Chuchufini. Un juez ordenó la devolución de los bienes de los hermanos Roberto y William Isaías Dazum. La resolución también declara la nulidad del proceso que determinó obligaciones económicas. Sin embargo, la sentencia fue apelada por la Procuraduría y otras entidades del Estado. El caso deberá ser conocido y resuelto en última instancia en una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Los hermanos Roberto y William Isaías Dazum obtuvieron una victoria judicial. En Guayaquil, un juez resolvió darles la razón en 2 de sus pedidos. Como reparación, se exigió, entre otras cosas, que los bienes que no habían sido enajenados, que no habían desaparecido, ni empresas que se habían liquidado, ni cosas que están en poder de terceros, sean restituidos a poder de los Isaías. Según el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, la sentencia es irregular y parte de un hecho que no corresponde. Todo esto se basa, con esto termino, señor Ortiz, todo esto se basa en un supuesto dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Aquí está el dictamen, aquí está plenamente el dictamen. En el dictamen, no lo voy a leer las partes pertinentes por el tiempo, no se dice en ningún lugar que le devuelvan los bienes. Se dice sí que tendría que el Estado ecuatoriano dictar medidas para atender el dictamen. Pero ¿qué hay en cuanto a esas medidas? El propio Comité de Derechos Humanos, en una decisión de carácter general, dice que el comité no es tribunal y que sus decisiones no son sentencias y que no son vinculantes. La defensa de los hermanos Isaías expone que el siguiente paso es la determinación de los bienes que deberán ser devueltos. Hay que hacer en manos de quién están los bienes, por ejemplo, inmuebles que fueron incautados y pasaron a propiedad de quién. Para el doctor Falconi, lo que cabe es la sanción al juez, que ordenó la devolución de los bienes a los Isaías. Nunca estuvo el sistema judicial ecuatoriano tan contaminado como ahora. Ineptitud y corrupción. Nunca, nunca. Por eso yo le puse un Twitter al presidente de la Corte Nacional cuando dijo que no le metan mano a la justicia. Si lo que le meten es billete, pues. La Procuraduría General del Estado anunció que apeló de manera inmediata la sentencia. De igual manera lo hicieron el Banco Central y Inmobiliar, el Ministerio de Ambiente, entre otras entidades del Estado. En 48 horas el juez deberá emitir su sentencia por escrito y luego, por la apelación, el proceso subirá a una de las salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde el pronunciamiento que se emita será de última instancia. Pacientes del Hospital del IES Carlos Andrade Marín vuelven a las calles. Denuncian que ni las acciones judiciales ganadas han logrado que les entreguen sus medicamentos. Carla Delgado estuvo en la protesta para informarnos. ¡Solo pite! ¡Solo pite! Enida Enríquez, una paciente con cáncer en 2 de sus órganos, pide que hagan sonar las bocinas. Dice que es la única forma de llamar la atención de las autoridades, que tras varios meses no les entregan sus medicamentos. Y ahora yo no he pedido la enfermedad, pero lamentablemente me ha llegado. Y además de eso, no encontrar medicina, no tener para comprar y que la vida se va extinguiendo. A pesar de tener un tumor cerebral, también Carlos Caicedo se unió a esta nueva protesta. Estar aportando toda la vida, ¿para qué? Paciencia, paciencia tenemos. Lo que no tenemos es dinero para comprar las medicinas. Son muy costosas. Asegura que ni las lágrimas ni la gravedad de sus enfermedades conmueven a las autoridades. Según la Alianza Nacional por la Salud, serían al menos 2.500 pacientes que actualmente se encuentran con necesidad de medicina a escala nacional.
Paulo Gárate, presidente del organismo, asegura que las acciones judiciales ganadas para garantizar el acceso a los fármacos han sido desconocidas por los directivos de los hospitales. La sentencia que fue dictada ya el 18 de abril de forma oral obligó a todas las autoridades administrativas a realizar las gestiones pertinentes para la adquisición de medicamentos de un plazo de 15 días. Han transcurrido esos 15 días. No existen medicamentos, no existen responsables. Por ello, a partir de hoy se declaran en permanente movilización, porque según afirman, el problema de desabastecimiento es cada vez más grave. No hay nunca medicinas. Pueden existir las 10 sentencias ya ejecutadas. No se van a cumplir mientras el gobierno no pague esa deuda que tiene con el seguro. Desde el hospital responden que los procesos de contratación actuales no son los más óptimos. Además, advierten que los recursos que entrega el gobierno no alcanzan para cubrir las necesidades actuales de esta casa de salud. El presupuesto para este año es de $140 millones. O sea, ahí tenemos un déficit nosotros aproximadamente de 80 millones. Actualmente el Carlos Andrade Marín solo tiene 337 tipos de fármacos, de los 629 que requiere para su funcionamiento. Y un juez da la razón al defensor público, quien se mantendrá en funciones. Concluyó así el cuarto intento por sacarlo del cargo a través de una acción constitucional. Ángel Torres es el defensor público subrogante, quien se mantendrá en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre al titular. Francisco Garcés nos tiene más información. El defensor público Ángel Torres Machuca permanecerá en su cargo después de que el juez Juan Carlos Terán de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil desestimó la acción de protección presentada por Ángel Jarrín, quien por esa vía intentó ser nombrado defensor público. Así concluyó el intento de Jarrín, quien acudió nuevamente a la justicia para buscar el cargo. Efectivamente es la cuarta vez en que se ha intentado retirarme el encargo, con una confusión respecto de las notas. Esas notas se referían al concurso en el que participamos todos para defensores públicos de carrera. Jarrín colocó el recurso aduciendo su derecho a ocupar el cargo de defensor, asegurando que él fue el mejor puntuado en el concurso de la carrera defensorial a nivel nacional. Sin embargo, el juez aclaró que ese concurso era para ingresar a la carrera y no para elegir a los cargos directivos de la Defensoría. Además, recordó que Torres fue encargado de la institución por el Consejo de Participación Transitorio y que las decisiones de ese organismo no son sujetas de impugnación. Realmente se actúa en derecho y creemos que realmente esto nos permite garantizar la institucionalidad principalmente. Sí, mi periodo fenece cuando el Consejo de Participación realice el correspondiente concurso público de méritos y oposición. La elección del defensor público titular es uno de los procesos que tiene pendiente y está más retrasado en el Consejo de Participación Ciudadana. La disputa por el control de territorios para la comercialización de drogas tiene en alerta a la población de Nueva Loja, en Sucumbíos. La policía indaga los 6 asesinatos registrados en menos de una hora la noche de ayer martes. William Young nos informa que 4 personas fueron detenidas y son investigadas por estos crímenes. En este video se observa cómo 2 sicarios en una moto interceptan a un hombre y le disparan en varias ocasiones. La víctima logró huir, pero no todos tuvieron el mismo final. 6 personas fueron asesinadas. Estos casos sucedieron en menos de una hora en el mismo sector este martes. Es decir, son sitios donde se realiza el expendio y el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Fue una noche de terror en Nueva Loja, capital de Sucumbíos. Estaba justamente en la esquina y pasaron dos manes ahí en una motocicleta. Pasaron disparando y se fueron. La policía capturó a 4 personas que estarían relacionadas con estos sicariatos. Una de las hipótesis es que los detenidos participaron en todos estos crímenes. Estas personas que vinieron a hacer este tipo de atentados sabían a dónde se dirigían, porque desde el primer evento que se realizó a las 20:45, más o menos lleva una relación no mayor de 2 a 3 minutos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto evento. Pero además esta violencia estaría vinculada con la disputa por el control total de territorios para la distribución de drogas y también sería una respuesta a los operativos ejecutados en esta zona fronteriza con Colombia. También se investiga si detrás de estos enfrentamientos estarían grupos irregulares de Colombia y células de cárteles mexicanos.
En Guayaquil, la víctima número 500 en manos de los sicarios es un joven de 24 años asesinado en el suroeste de Guayaquil. Además, esta tarde también se registró otro hecho violento en donde un hombre resultó herido por varios impactos de bala, como nos cuenta María Gabriela Castro. La reciente víctima de los sicarios es un joven de 24 años. Fue asesinado la tarde de este miércoles en Callejón 10ª y 10 de agosto, en el barrio Garay, suroeste de Guayaquil. Según la policía, el hombre, quien no tenía antecedentes penales, estaba comprando droga cuando dos sujetos en moto se acercaron. La víctima estaba acompañada de otras 2 personas, quienes resultaron heridas y poseen antecedentes penales. Con este hecho, la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, llega a las 500 muertes violentas este año. Por otra parte, más temprano la tarde de este miércoles, en el bloque 5 de Bastión Popular, 5 sujetos a bordo de una camioneta interceptaron a una persona y le propinaron varios tiros. El hombre quedó herido y fue trasladado al hospital de Monte Sinaí. Un nuevo hecho violento mantiene consternada la provincia de Esmeraldas, donde no. Esta tarde, un directivo del Hospital Delfina Torres de Concha, Marco Lema, fue asesinado a tiros cuando se movilizaba a bordo de una furgoneta. El hecho sucedió en los exteriores de la Casa de Salud, por lo que el personal médico intentó auxiliarlo sin éxito. Lamentablemente, la mujer que manejaba el vehículo también murió debido a los disparos. Las circunstancias del doble crimen aún no son claras, pero en nuestras próximas emisiones tendremos los detalles de este caso, que ya es investigado por la policía. Bueno, bienvenido Richard, entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Nos despedimos. Buenas noches.